Ezequiel, como le llamamos, capítulo 36, vamos a leer el verso 22 al verso 27, vamos a leer 5 versos. Gloria sea al Señor, vamos a hacerlo alternadamente para participar y entender, amén. Bendito sea Dios, gracias damos a Dios por su palabra. Es decir, la palabra del Señor en esta mañana. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi gran nombre, probando entre las naciones, el cual profetizaréis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciaré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Puede tomar su lugar dando gloria a Dios. Vamos en esta mañana, hermano, hermana, a hablar acerca de la necesidad del Espíritu Santo. Así se llama el tema de esta mañana, la necesidad del Espíritu Santo. Amén. Aquí donde acabamos de leer, hermano, es una profecía hacia el pueblo de Israel, hablando el Señor a través del profeta Ezequiel, hablando, hermano, acerca de la venida de Jesucristo y acerca de la venida de su Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor. Hay una necesidad grande, hermano, en todo el mundo, en nuestros días, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Por ahí dicen algunos, viene un gran avivamiento del Espíritu Santo para la iglesia, para todas las personas, hermano. Pero eso yo creo depende de cada uno de nosotros para que se cumpla esta profecía. Hay una necesidad, hermano, de que el Espíritu Santo de Dios se mueva en las congregaciones cristianas y individualmente en cada una de nuestras vidas. Hay una necesidad grande, hermano, de esto. Amén, del poder de Dios. El profeta Ezequiel está escribiendo, hermano, dando el mensaje que Dios le había dado y hablándole a Israel, hermano, aleluya, acerca de la profecía de que ellos iban a regresar a su nación. Pero también estaba hablando de la venida de Jesucristo y la transformación que iba a sufrir el mundo después de su venida. Amén. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en Israel, trajo, hermano, su palabra, su ejemplo. Amén. Pero solamente era la nación de Israel, solamente era unas cuantas personas, miles, a unos cuantos miles de personas. Él se movió, hermano, alrededor de la región donde él habitaba, caminaba a pie y llevó el mensaje de la palabra y su ejemplo, enseñando y viviendo conforme a lo que él venía a hacer. Amén. Pero, hermano, solamente era el principio de hacer algo más grande. Porque había una necesidad en todo el mundo, no solamente en el pueblo de Israel. Había una necesidad de un cambio de vida. Amén. Porque dice la palabra del Señor que por cuanto reinaba la muerte y todos estábamos destinados al infierno, no había esperanza para ninguno. Si todo hubiese seguido así hasta el día de hoy, no existiera el Evangelio, no existiera una iglesia. Si Jesucristo no hubiera venido, se hubiera seguido y todos estaríamos destinados a la perdición eterna. Pero Jesús apareció y trajo el mensaje de la palabra de Dios, pero no solamente se quedó allí. Amén. Trajo, hermano, la preparación para recibir el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo no era nada nuevo. La Biblia desde el principio lo describe. Amén.
El Espíritu Santo de Dios es poder. Es por eso la necesidad que existe hoy. Nosotros, por mucho esfuerzo que nosotros hagamos para vivir bien, para ser ejemplo para la sociedad, escuchamos los mensajes, escuchamos la palabra de Dios que se predica y tratamos de vivir lo mejor que podemos, porque tenemos el conocimiento, porque escuchamos la palabra de Dios. Pero en realidad, mi hermano, mi hermana, necesitamos el Espíritu Santo de Dios para vivir como Él quiere. Amén. Dice aquí donde leímos, dice el verso 25: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Amén. Bendito sea el Señor. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Amén. El pueblo de Israel estaba sumido en la idolatría. Se habían apartado de Dios. Vivían para Dios un tiempo, digamos, y otro tiempo se apartaban. Porque ellos mismos no tenían la fuerza, la voluntad para mantener ese buen comportamiento. Y es lo mismo en el día de hoy. Nosotros, por más mejor que tratemos de comportarnos, no podemos agradar a Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Dios, hablando a través del profeta Ezequiel a Israel, estaba diciéndoles: ¿saben qué? Se hicieron insensibles. ¿Saben que en nuestro día, hermano, la gente se ha hecho insensible? Amén. La semana pasada levantaron varios muertos todo alrededor de Austin, y solo haciendo un paréntesis de cómo la vida del hombre, la vida del ser humano no vale nada para la sociedad, para los demás hombres, que no temen quitarle la vida a alguien. Amén. Que no tienen temor, porque no existe, hermano. La palabra del Señor dice que el que siembra para la carne va a cosechar corrupción, y el hombre por sí mismo no se puede portar bien. Dice: y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahí es donde va a ocurrir el cambio. Y haré que andéis en mis estatutos. No dice que nosotros harían, o que el pueblo de Israel lo haría. Amén. Es Dios hablando. Dice: pondré de vosotros, pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré, dice el Señor, que andéis en mis estatutos. ¿Cómo Dios lo iba a hacer? Dios no obliga a nadie, hermano. Dicen por ahí que Dios es un caballero y que Él respeta el libre albedrío que tenemos. Nosotros podemos decidir cómo queremos vivir, hacia dónde queremos ir, hacia dónde no queremos ir. Pero aquí, hablando el Señor a través del profeta Ezequiel, está dando, hermano, como referencia, amén, que iba a hacer que su pueblo, y haré que andéis en mis estatutos. Dios iba a hacer. ¿De qué manera Dios lo iba a hacer? Por medio de su Espíritu Santo. Hay una necesidad grande, mi hermano, mi hermana, del Espíritu Santo de Dios. Se oye como algo que fuera muy lejano. Amén. Como algo que no tiene que ver nada con nuestra humanidad. Pero en realidad, hermano, es una necesidad de todo aquel que conoce de Dios. El Espíritu Santo de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios no es suficiente. El Señor Jesucristo dijo: cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado. A nosotros, hermanos, nos convenció Dios por medio de su Espíritu de que diéramos nuestra vida a Jesucristo. No fue el pastor, no fue el predicador, no fue la persona que nos transmitió el Evangelio, fue el Espíritu Santo que nos convenció. Habló a nuestro espíritu para que nosotros aceptáramos a Jesucristo. Amén. Esa es la razón por la que
muchos, pienso yo, creo yo, ese es mi punto de vista, de que muchos no permanecen en el Evangelio. Muchos no permanecen en la verdad. Porque solamente fueron convencidos por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo no trató con el espíritu de ellos y solo se mantuvieron un tiempo. El Señor Jesucristo, por ahí en los evangelios, habla de una parábola acerca del sembrador, cuando el sembrador sale a sembrar y la semilla cae en diferentes tipos de terrenos. Pero dice que la semilla que cayó en buena tierra, dice, trajo fruto, produjo, hermano. Entonces el Espíritu Santo, cuando nosotros estamos conscientes y el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos convence, nosotros podemos, hermano, llevar fruto. Amén. Bendito sea el Señor. Dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los ponga por obra. Amén. ¿Sabe? Le voy a decir algo en esta mañana. Nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios plenamente si nosotros no tenemos el Espíritu Santo. Ayer meditaba, hermano, y días pasados estaba meditando cuánta necesidad tenemos nosotros de su Espíritu Santo. Amén, amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el que da vida. Tenemos que alimentar ese Espíritu Santo que el Señor nos prometió y nos dio cuando nosotros recibimos a Jesucristo. Necesitamos mantenerlo vivo en nuestras vidas. Una persona, hermano, no puede estar viva espiritualmente si el Espíritu Santo no está en él. Amén. Y ahorita les vamos a ir a la Biblia. Una iglesia sin el Espíritu Santo es solamente un centro de reunión, un club social. Es una necesidad. El Espíritu Santo es el que va a realizar la conversión, como dice el apóstol Pablo ahí en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4, del verso 13 al 16, que seremos transformados. Esa transformación la va a hacer el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Si nosotros no tenemos a ese Espíritu Santo, esa transformación no va a ocurrir. Amén. El Espíritu Santo es una necesidad. Es una necesidad, mi hermano. Por mucho que nosotros queramos portarnos bien, solamente se convierte en un sistema de vida humano. Hay gente que no conoce de Dios y se porta muy bien. Tienen buen comportamiento, son bien vistos delante de la sociedad. Y no son cristianos, no sirven a Dios. Pero tienen un sistema de conocimiento de un comportamiento. Entonces, mi hermano, nosotros, aparte del conocimiento de la palabra de Dios, para que esto funcione, tenemos que tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. Porque el Espíritu Santo es el que da vida. El Espíritu Santo ha estado presente desde el principio de los tiempos. Génesis 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Amén. Y dice después que el Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba el Espíritu de Dios presente, porque el Espíritu de Dios crea la vida. La tierra estaba desordenada, estaba vacía. No existía nada de lo que ahora vemos. Usted mira los árboles, usted mira, hermano, los peces, mira los animales, mira las grandes selvas, las grandes montañas. Es porque Dios le dio vida a este planeta. Todo lo que existe, hermano, viene por medio de Dios, por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios da vida. Amén. El ser humano va pasando las edades, el ser humano va muriendo. Y lo que va permaneciendo, mi hermano, es el alma del ser humano. Porque el cuerpo, ya que se acaba, se envejece y muere. Amén. Pero lo que queda es el alma del hombre. Y esa alma, para que viva eternamente, necesita el Espíritu Santo de Dios que da vida.
Necesitamos, hermano, es una necesidad de nuestros días. Bendito sea el Señor. Dice allí en el libro de Lucas, mi hermano, el Espíritu Santo tiene las funciones necesarias para que nosotros podamos vivir. Nosotros sin eso, hermano, en realidad, lo que voy a decir, nosotros sin el Espíritu Santo no funcionaríamos como cristianos, no funcionaríamos como iglesia. Aunque estuviéramos predicando todo el día, si el Espíritu Santo no estuviera presente en medio de nosotros, en vano sería. El apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con sonidos indecibles. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo difícil, hermano. No sé. La vida espiritual pensamos que es algo como muy lejano, como algo que ya pasó. Pero en realidad, hermano, es lo más real que puede haber. Necesitamos de Dios. Necesitamos de su Espíritu. El Espíritu Santo crea, da vida. Da vida. Lucas capítulo 1, verso 34. Cuando María, hermano, estaba desposada por José, vino el ángel y habló con ella y le dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Cuando ella, hermano, había sido escogida para que ella llevara en su vientre a Jesucristo. Pero mírense lo que le dice el ángel. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella le dijo, ¿cómo voy a dar a luz si no he estado con ningún varón? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Santo. Cristo. ¿Cómo se embarazó ella, mi hermano? ¿Hay algo imposible para Dios? Ella se embarazó porque la cubrió el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios da vida. Por ahí hay algunas religiones, hay gente que dice que el Espíritu Santo es una fuerza. El Espíritu Santo es Dios mismo, obrando. Santo. Por ahí hay muchas conversaciones que es uno, que es tres, y la gente saca historias. Pero Dios es uno, pero Él obra de diferentes maneras porque Él es Dios. Y lo que Jesucristo hizo cuando vino a este mundo a dejar su legado, Él no podía quedarse porque estaba en cuerpo, en carne. Necesitaba algo más grande para poder permanecer en el ser humano. Dice que cuando Él se fue, Él dejó una promesa, dijo, os enviaré el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque era necesario que cuando recibimos a Jesucristo, el Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros. Si el Espíritu Santo, mi hermano, mi hermana, no hace la obra en cada uno de nosotros, nosotros no podemos ser salvos. El apóstol Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces el Espíritu Santo da vida. El Espíritu Santo de Dios es poderoso. Da vida. Esta carne para nada aprovecha. A veces sentimos que somos muy fuertes. Pero el Espíritu de Dios es más fuerte. El Espíritu Santo de Dios en nosotros nos hace fuertes. Amén, amén. Dice, respondiendo el ángel, dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En Jesucristo iba a habitar todo el poder. Amén. El Espíritu Santo cubriría a María y nacería Jesús.
El Espíritu Santo estuvo obrando todo el tiempo, a partir de ese momento. Era la llegada del Espíritu Santo a través de Jesús. Aleluya. Él empezó a sanar enfermos, empezó a curar a los ciegos, empezó a resucitar a los muertos por medio del Espíritu, el cual había sido depositado en el vientre de María. Y permaneció con él hasta el día que fue crucificado. Cuando Jesús, hermano, es levantado al cielo, dice: no los voy a dejar huérfanos. Ese mismo Espíritu que vino y posó sobre María iba a ser liberado el día cuando Jesús, hermano, resucitó de entre los muertos. Fue liberado ese Espíritu. El Espíritu Santo dice: yo los enviaré. Dice: yo me voy, dice, pero los voy a enviar. Libro de los Hechos, capítulo 2, dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Porque es el que nos da poder, mi hermano. Aleluya, así es. Gloria. ¿Por qué cree que cuando la asistencia a las iglesias se vuelve una rutina? Es por eso, mi hermano. Amén. Ya no hay emoción. Cuando estamos, el hermano, hay una cosa que le reclama al Señor Jesucristo, escribiendo Juan a la iglesia de Éfeso. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. Vamos a detenernos un poquito allí. Cuando todavía vivía nuestro hermano Raúl, siempre decía eso. Antes llegábamos y orábamos y nos movíamos. ¿Para qué? Porque estábamos, hermanos, siendo influenciados por el Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Y la razón que Jesús le escribe al ángel de la iglesia en Éfeso por medio de Juan es porque había avivamiento allí. Aleluya. Pero después ya no había movimiento. Se convirtió en una rutina. Y eso es peligroso, mi hermano. A través de la historia, yo no sé qué tanto conocemos de historia, hermano, pero todas las denominaciones que conocemos hasta nuestros días es porque se ha ido, hermano, apagando. No es que Dios quiera abandonar al ser humano, Él nunca quiere hacer eso. Nosotros nos apartamos de Dios. Amén. De ahí fueron como nacieron los metodistas, los calvinistas, que fueron de comenzó, los metodistas, luteranos, los del séptimo día. Amén. Y muchas otras denominaciones que conocemos. Y yo no puedo decir, ¿sabes que esas denominaciones están mal? No. Eso le toca a Dios. Pero la razón que han surgido muchas religiones y la gente se confunde es porque una denominación se apagó y el Espíritu Santo buscó otro lugar donde posar. Y luego se desapareció de ahí y se fue para otro lugar. Porque el Espíritu Santo de Dios, hermano, se desea. Así es, hermano. Se busca. Amén. El apóstol Pablo dice que la obra que el Señor comenzó, Él la va a perfeccionar. Amén. Que nosotros tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Debemos ir evolucionando, pero no podemos hacerlo por nosotros mismos. Necesitamos el poder y la llenura del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo de Dios da vida. Dice que el Señor, ahí en Génesis capítulo 2, que el Señor hizo, hermano, a Adán del polvo de la tierra. Pero no sucedía nada con ese muñeco de barro que estaba ahí hecho. Hasta que aparece Dios y le sopla. Y le da el aliento de vida. Entonces Adán abrió los ojos y apareció vida en él. ¿Sabe, hermano, que todo esto es simbólico desde el principio hasta ahora? El hombre sin el Espíritu Santo de Dios
no tiene vida con Él. No tiene vida con Él. A veces el mundo está lleno de opiniones, a veces hay muchas opiniones repartidas, compartidas de muchas personas, hermano, pero la palabra de Dios nos especifica claramente qué es lo que necesitamos. Toda la gente quiere un despertar. Muchas veces nos miramos unos a otros y ¿quién va a comenzar este movimiento? Amén. ¿Quién va a comenzar, hermano, ese fuego? ¿Quién va a hacer que se mueva la iglesia? ¿Quién va a hacer que se mueva un hogar? ¿Quién lo va a hacer? Somos nosotros mismos. Pero necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Porque sin el Espíritu Santo de Dios, la iglesia no es iglesia. Sin el Espíritu Santo de Dios, un hogar cristiano no es cristiano. Aleluya. Porque el Espíritu Santo de Dios crea, forma, da vida. No es algo invisible nada más y que no se deja sentir. El Espíritu Santo de Dios da vida, hace obras. Amén. Vino, cubrió a María y nació Jesús. Se hizo visible. Amén. Adán estaba ahí tirado y Dios le sopló y Adán tuvo vida. Amén. Bendito sea el Señor. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo de Dios para el día de nuestra redención. ¿Cuántos queremos ser redimidos por Dios? ¿Cuántos quieren ir con el Señor? Amén. Gloria a Cristo. Todos queremos y yo quiero ir con el Señor. Pero estaba meditando esto y digo, Señor, necesito de tu Espíritu. Necesito de tu Espíritu Santo. Sin tu Espíritu Santo yo me muero. Sin el Espíritu Santo de Dios, la iglesia se muere. Dijo Jesús, me voy, pero voy a mandar al Consolador, al Espíritu Santo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Por qué decae el ánimo del hombre? O vamos a hablar por qué decae el ánimo del cristiano. ¿Por qué se convierte en rutina? Porque necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Dice que Jesús, cuando andaba en su ministerio, se apartaba solo y se iba a orar. Él estaba en comunión con el Padre. Él hacía la voluntad del Padre, pero necesitaba estar en comunicación con el Padre. Su otra representación, vamos a decirlo así, necesitaba la fuerza para seguir adelante. Nosotros necesitamos estar en comunicación con Dios para tener esa fuerza, mi hermano. Si no, solamente somos un ser humano más. Santo Cristo. Si no, nos hacemos solamente un ser humano más. Así es, hermano. Podemos decir, yo sé mucho, he escuchado mucho, corro, salto, me avivo. Usted tiene su propia opinión sobre usted, yo tengo mi propia opinión sobre mí. Pero es necesario, tiene que convertirse en una necesidad. Aleluya, bendito sea el Señor. Romanos capítulo 8, mire lo que dice el apóstol Pablo. Ayúdanos, Cristo eterno. La iglesia sin el Espíritu Santo es como un carro sin gasolina. Puede estar ahí nuevecito, todo nuevecito el carro. Pero si no tiene gasolina, no lo va a hacer caminar ni un milímetro. Al menos que lo puche. Amén. Amén. El Señor dice que no dejéis apagar el Espíritu. Amén. Aleluya, santo. Tenemos que avivar ese espíritu. Así es, hermano. Aleluya. Es necesario, si no nos vamos a morir espiritualmente. Toda la gente alrededor del mundo está esperando. ¿En qué país va a empezar el movimiento del Espíritu Santo? ¿En qué lugar? ¿En qué iglesia? ¿En qué denominación? ¿En qué casa va a empezar el despertar otra vez del Espíritu Santo? Vamos a hablar realidades. Amén. Dice, en los postreros días el amor de muchos se enfriaría. Está frío.
El amor humano, hermano, en la sociedad está frío, está apagado. La gente ya no tiene misericordia. No existe. Y lo más triste es que la iglesia también se está yendo. La gente que no conoce de Dios no sirve a Dios. Uno sabe, de ahí venimos. Pero los que profesamos a Dios, necesitamos ser avivados por este Espíritu Santo. Es una necesidad, mi hermano. Un grupo tocando, mi hermano, música para Dios, alabanza, adoración. Sin el Espíritu Santo, dice el salmista, es como címbalo que retiñe. 1 Corintios capítulo 13. Si no tengo amor, nada soy. Un predicador sin el Espíritu Santo solo son palabras elocuentes. Una denominación sin Espíritu Santo solamente es un nombre que aparece más. Porque en aquel día cuando el Señor venga, va a levantar a los que están sellados. Tenemos una marca invisible, que Dios la ve, nosotros no la vemos, pero Él la ve. Y Él no se va a llevar nada que no sea suyo. Créanmelo. Jesús no es un ladrón y no se va a llevar nada que no tenga su marca. Nada que no tenga su marca. Y vendré, dice, y me levantaré a mí mismo. No va a llevar nada que no sea suyo. Necesitamos el Espíritu Santo. La gente lo mira como un tema como muy lejano. Oh, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, es el motor de la iglesia, es el motor de un cristiano. Sabe que para muchas cosas nos esforzamos y hacemos hasta lo imposible por lograr lo que queremos, pero hacemos lo mismo por Dios. A veces llegamos a la iglesia 10 minutos ya para tapar mi conciencia. Ya vine a la iglesia. Ahora sí me agarro todo el día. Gloria a tu nombre, Jesús. No se trata de eso, mi hermano. La verdad es cruda y es dura. Pero la verdad se está perdiendo en nuestros días. La gente está feliz cuando le cuentas un puño de mentiras. Hermano, Dios te va a ayudar y vas derechito para el cielo y Dios te va a prosperar, no te preocupes, preocúpate. Yo debo de preocuparme. Aleluya, santo. Él ha puesto una salvación muy grande en nuestras manos y no depende de Dios, depende de nosotros. Que debemos cuidar, dice, nuestra salvación, ¿cómo? Sin preocupación. Mi hermano, nuevo no lo estamos haciendo. La muerte puede sorprendernos en algún instante. La gente se prepara para 10 años adelante, la gente se prepara para un buen fin de semana, la gente se prepara para tantas cosas. Pero estamos preparados para la muerte. Escuchamos opiniones de aquí, escuchamos opiniones de allá. Hacemos un cajoncito a veces en nuestra mente de que nosotros solamente estamos bien. Todo lo demás está mal, yo estoy bien porque pienso lo que pienso y nadie va a cambiarme. Y nos hacemos un molde. Pero el Espíritu de Dios da vida, crea, cambia, transforma. Amén. Decía un hermano, no se ocupa ser profeta de lejos a veces. Venimos con el ánimo que traemos a la iglesia. Si yo me pongo aquí en este púlpito y me pongo a llorar por todo lo que estoy pasando y mis problemas, hermano, ayúdenme, cuántos problemas tengo. Yo estoy declarando derrota. Y no puedo hacer eso porque tengo un Dios grande y un Dios que tiene poder, hermano, para hacer todas las cosas. Tenemos un Dios, hermano, que nos va a salvar. Tenemos un Dios que ha depositado la confianza de darnos su Espíritu para que nosotros podamos vivir. Bendito sea el Señor.
Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación, no tienes que preocuparte nada. Tengo 23 años en este país y nunca me ha preocupado que me manden para otros lados. No tengo documentos. Me acostumbré. Porque mi confianza está puesta en Dios. Si Él me trajo, Él sabrá el propósito. Si Él lo trajo a usted, Él sabrá el propósito. Aleluya. Ninguna condenación hay. El apóstol Pablo decía, si vivimos para Él vivimos y si morimos para Él morimos. Somos del Señor, estemos de aquel lado, estemos de este lado. Somos del Señor, somos su pertenencia, traemos su sello, el sello de su Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso el apóstol Pablo no se preocupaba. Porque si está en nosotros el Espíritu Santo de Dios y estamos sellados, no tenemos que preocuparnos de la muerte ni de la carne, dice el apóstol. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahí se quedó. Condenó al pecado viniendo como humano. Pero el Espíritu Santo siempre estuvo allí. Y hizo las obras por medio del Espíritu en el cuerpo de Cristo. Bendito Amén. sea Dios, aleluya. Verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Mucha gente dice, oye, pero ¿cómo vas a llegar al cielo? ¿Cómo vas a vivir para Dios? No te compones. Mira, yo estoy viendo cómo vives. Dice que el Señor nos justificó. Hace unos años, hermano, yo no sé, yo creo que ya lo dije. Yo estaba, hermano, en la iglesia aquí, todo bien, predicaba. Y un día ahí en el trabajo me puse a llorar, me sentía perdido. Como cualquier persona. Y dije, ¿qué está pasando, Señor? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy así? Yo no debo de sentirme perdido porque te tengo a ti. Y el Señor me trajo a mi mente y a mi corazón este pedacito que dice aquí. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Yo necesitaba la conversión del Espíritu Santo de Dios. Gente va, gente viene, hermano, porque el Espíritu Santo no los convence. No los convence. Usted puede decirle y decirle y decirle. ¿A cuánto tiempo usted le ha predicado a alguien? Mucho tiempo. Yo demoré años predicándole a alguien y nunca quiso. Y me frustraba y decía, Señor, este hombre, ¿por qué no se quiere convertir? Si ya casi está ahí. Dijo el rey Agripa cuando estaba el apóstol Pablo ahí con él, le dijo, por poquito me persuades a ser cristiano. Le dijo, hey, así estuviste a atraparme. Hay gente que así se queda. Por poco me persuades a ser cristiano. Pero esa misma palabra se contesta sola. Solamente estaba siendo persuadido por lo que Pablo estaba hablando. Pero él no había abierto su corazón al Espíritu Santo para que terminara la obra. A diferencia con Cornelio. Cornelio estaba dispuesto y abierto para que el Espíritu Santo viniera. Dice, vayan y traen, le dijo el ángel, vayan y traigan a un tal Simón Pedro, está en la casa del tal Simón Curtidor. Y preparó a Cornelio y preparó a Pedro. Pedro vino, les predicó, dice que todavía no acababa el hermano de dar el sermón. Y cayó el Espíritu Santo de Dios. Y el mismo Pedro dijo, ¿quién soy yo?
¿quién soy yo Santo, amén. para decidir, para oponerme a que el Espíritu Santo se derrame también en los gentiles? La decisión es del Espíritu. Amén, hermano. Aleluya. La decisión es del Espíritu, la decisión es de nosotros. Bendito sea el Señor. Amén, amén. Dios. Verso 11, Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel, fíjense cómo escribe Pablo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Vamos a detenernos ahí. El Espíritu, bendito sea el Señor, de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Está hablando de dos personas del apóstol Pablo. Jesús estaba allí, muerto, acababa de morir en la cruz. Lo llevaron a la tumba y el cuerpo estaba allí, sin vida. Es lo que dice Pablo. Bendito sea el Señor. Dice, y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Al tercer día vino el Espíritu. Hay una escritura por ahí que dice que Jesús bajó hasta las partes más profundas de la tierra. Amén. Pero fue como Espíritu. Es la manera en que Él descendió ahí, con poder y con gloria. Al tercer día regresa otra vez a su cuerpo mortal y sale de la tumba lleno del poder del Espíritu en el cuerpo glorificado. Es lo mismo que va a ocurrir con nosotros. Eso es lo que Pablo está diciendo. Lo lograba ver, hermano, con su visión espiritual. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, si es que mora en nosotros, si es que mora en nosotros. Oh, hermano, es que yo tengo 30 años de ser cristiano. Felicidades. Hermano, yo levanté 50 misiones. Felicidades. No esperes un galardón aquí porque el hombre no te lo va a dar. Pero lo que sí sé es que el Espíritu Santo tiene que permanecer conmigo cada minuto, cada segundo de mi vida y estar sellado para el día de la redención. Porque si yo estoy por allá y aunque haya tenido 50 años en el Evangelio y el Espíritu Santo no está conmigo, I'm so sorry. No vas a realizar esa conversión. ¿Cuántos están aquí en esta mañana todavía? No va a haber esa conversión. No se va a realizar, mi hermano. Que pensemos otra cosa, bueno, dicen por ahí, voy a pasar de panzazo. Con Dios los panzazos no existen. Voy a pasar con 6.5 y ya la hago. Pero es que el Señor va a tener misericordia de mí porque yo prediqué su palabra por 20 años. Dios que te ayude. Para Dios no existe aguinaldo ni bonos. Necesitamos, es una necesidad tener el sello del Espíritu Santo. Y esto, mi hermano, mi hermana, es individual y no porque yo lo esté diciendo en esta mañana, es porque la Biblia lo dice. Por eso quedó escrita para todos los días de nuestra vida, para que cada día que la leamos en todas estas partes donde dice que necesitamos a Dios para que nos dé vida por medio de su Espíritu. Aleluya. Dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Fue el que levantó de los muertos a Jesús. Vivificará, dice lo que dice. Dará vida. También vuestros cuerpos mortales. Wow. ¿Se acuerda de la transfiguración? ¿Se acuerda de la transfiguración? Jesús en un instante estaba tanto en contacto con Dios que en ese instante se transfiguró porque Él era Dios mismo y su cuerpo era santo. Para que este cuerpo pueda ser transformado, tiene que ser santo. Para que ocurra esa transformación.
Dice la Biblia que Dios no tiene favorito, por eso no se preocupe, mi hermano. No, es que tengo un año convertido. Si usted tiene el Espíritu Santo, aunque tenga 5 minutos y el Señor viene, el Señor lo va a levantar. Aleluya, santo. Amén. No, pero que aquel hermano tiene un año, yo tengo 50, 40, 20, los años que sea. Yo estoy más cerca de Dios, él está más lejos porque tiene un año. No, mi hermano. Dice que al humilde lo atiende y al altivo lo mira de lejos. Ese es el Dios que servimos. Pero el Espíritu Santo es una necesidad. Es una necesidad. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esta casa, mi hermano, si el Espíritu de Dios mora en esta casa va a ser transformada en un cuerpo glorioso. Va a ocurrir la transformación. Ese va a ser, hermano, el momento más tremendo. Sea que muramos y estemos allá en la tumba. Dice que cuando Jesús resucitó, dice que los sepulcros se abrieron, muchos resucitaron. Por ahí hay una escritura. Salieron los muertos de las tumbas, había una profecía. Si nosotros estamos, hermanos, con el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, esa transformación va a ocurrir. Y nosotros vamos a caminar, porque dijo el Señor, haré, cuando lo que leímos en Ezequiel, haré que cumplan mis estatutos. No es que Dios nos vaya a obligar, es que Él iba a poner de su espíritu para que nosotros pudiéramos hacer su voluntad. Aleluya. Porque por nosotros no lo hacemos, hermano. Aleluya. No hacemos la voluntad. Pablo dice, porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Hay un poder dentro de mí. Había maldad. Y reconoció que peleaba con eso todo el tiempo. Yo reconozco que peleo con eso todo el tiempo. Usted debe reconocer que pelea con eso todo el tiempo. Quiere hacer la voluntad de Dios y no puede. Necesita la ayuda del Espíritu Santo. Necesito la ayuda del Espíritu Santo. Gloria a Cristo. Es una necesidad. Joven, adulto, varón, mujer. Es una necesidad del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Cristo. En nuestras vidas. Amén. Todos los días. Sí, Señor Jesús. Porque si no, el Espíritu Santo, si no mora en nosotros, no va a ocurrir la transformación. No va a ocurrir, mi hermano. Aunque le cuenten historias, fantasías, cuentos. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, no va a ocurrir nada. No vamos a poder vivir para Dios sin el Espíritu Santo. No hay salvación sin el Espíritu Santo. Aleluya, santo. Dios les bendiga en esta mañana. Voy a dejar este lugar. Nuestro hermano Ramiro va a tomar la dirección de este servicio. Sígase gozando. Guarde esta palabra, mi hermano. Póngala en su mente, póngala en su corazón, hermano. Mastíquela, escudríñela. Viva para Dios. Ame a Dios, mi hermano. Amén. Dios les bendiga en esta mañana. Voy a dejar este lugar. Bendito sea el Señor. Santo, gracias, Señor. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Bueno, vamos a continuar con nuestro servicio evangelístico para la gloria del Señor, aleluya.